Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados participantes, doctora Virginia Garaycochea, nuestra presidenta de la Sociedad de Pediatría a nivel nacional, nuestro presidente de la región Lambayeque, el doctor Abel Sánchez Medina, y todos los que nos acompañan en el comienzo de esta actividad. Vamos a proceder a la exposición. Tema niños críticamente enfermos y con enfermedades terminales, ¿hasta dónde llegar? Nace de la inquietud que hemos tenido en varias oportunidades ante pacientes cuyo estado crítico o con enfermedades terminales eh, hemos tenido una difícil decisión de seguir dándole un tratamiento de sostén vital y precisamente hay muchas consideraciones al respecto. No es un solo punto, no es un solo factor. Hay un factor médico, ético, moral, religioso, involucra. Pero al final, el fin supremo, nuestro paciente, es el que debe primar. Por eso hemos pues invitado a la doctora Virginia Garaycochea Caron, que es experta en el tema de bioética y de cuidados paliativos para que nos pueda tratar este tema y ella gentilmente accedió a participar con nosotros. Bien, vamos a inicialmente dar pase al doctor Abel Sánchez Medina, es presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, filial Lambayeque, quien va a dar las palabras de bienvenida a la presente conferencia. Adelante, doctor Abel. Muy buenas noches, doctor Raimundo. Muchas gracias. En nombre de la Sociedad de Pediatría Filial Lambayeque, agradecemos profundamente a la doctora Virginia Garaycochea Canon, quien hoy día nos dictará la siguiente conferencia: Niños críticamente enfermos y con enfermedades terminales, ¿hasta dónde llegar? Y también saludar a todos los participantes que se han unido en esta noche, en este evento académico, que espero que sea de mucho provecho, ¿no? De un tema muy poco manejado, muy poco tratado en la mayoría de conferencias o actividades académicas, la verdad, ¿no? Entonces, se ha hecho un trabajo conjunto de la Dirección de Docencia, Departamento de Capacitación y Emergencia Pediátrica del Hospital Regional Lambayeque y la Sociedad de Pediatría Filial Lambayeque para poder organizar esta conferencia de mucha importancia y contando con tan distinguida ponente, ¿no? La cual saludamos de Chiclayo para todos los que se han unido a nivel nacional y podemos disfrutar y sobre todo aprender muchas cosas que la verdad yo personalmente en estos temas muy poco lo he escuchado, ¿no? Así que esperemos sacar mucho provecho de esta conferencia y bienvenidos, muy buenas noches a todos. Saludo, doctora Virginia, desde Chiclayo, de la Sociedad de Pediatría Filial Lambayeque. Buenas noches, doctor. Si me Gracias. permiten, gracias por la presentación. ¿Puedo proceder a presentar, Sí, por favor? sí, doctora, un segundo Ok. nada más. La moderadora de la reunión va a ser la doctora María Carolina Riojas González. Ok, Ella, perfecto. ella es médico especialista en medicina familiar, médico especialista en pediatría, de capacitación en oncología pediátrica. Ha hecho estudios en Guatemala en oncología pediátrica, es miembro de nuestra sociedad de pediatría y actualmente está cursando un diplomado en cuidados paliativos y en bioética en nuestro hospital. Es médico pediatra del servicio de emergencia. Ella va a moderar la reunión a la cual le damos la bienvenida. Adelante, doctora Carolina. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctores. Bienvenidos a todos. Y bueno, realmente es un placer escucharla nuevamente, doctora Virginia Garaycochea. Un placer que quienes hemos tenido el gusto de poderla escuchar en otras ponencias, sabemos de su vasta experiencia y de lo provechoso que va a ser esta charla. La doctora Virginia es médico pediatra egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, maestra en bioética, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima, Perú, máster en gestión pública, máster en cuidados paliativos pediátricos, capacitadora EPEC en cuidados paliativos pediátricos, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, exdirectora de Medicina 2008-2011 y exdirectora adjunta del Instituto Nacional de Salud del Niño.
2012-2014. Fundadora y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña desde el año 2014. Actual presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría 2023-2024, miembro titular de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, profesora invitada de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Maestría de Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor, ponente y conferencista en temas de bioética, cuidados paliativos pediátricos y dolor en pediatría. Adelante, doctora, le escuchamos. Todas las dudas, preguntas o comentarios, por favor, los escriben en el chat. Ok, muchas gracias. Buenas noches a todos y agradecer por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Espero que se vea bien. Ok, creo que ya está en pantalla. Sí, doctora, adelante, gracias. Gracias. El tema encargado justamente es niños críticamente enfermos, enfermos terminales o con enfermedades terminales, y es hasta dónde llegar. Y cuando a veces hablamos de estos temas, hacemos como Mafalda, ¿no? Es mejor no tocar el tema porque a veces es un tema espinoso. Vamos a ir de lo más general a lo más particular. En el mundo en general y en medicina en particular, ha habido muchos cambios en los últimos 40 o 50 años. Ha habido cambio en la conceptualización de los fenómenos de salud, enfermedad y muerte, y esto debido básicamente a los avances tecnológicos, la tecnificación de los cuidados. Aparecen las unidades de cuidados intensivos a partir de los 70 y hay un desarrollo enorme y muy tecnificado que cambia las proyecciones y los pronósticos de ciertas enfermedades. Cambia la expectativa de vida. Lo que se hace en las UCIs, en las unidades de trauma shock, son los nuevos milagros de esta era. Los que antes morían ahora se pueden salvar, pero, y que también ha habido un aumento de la expectativa de vida. Pero esto no necesariamente va aunado con la calidad de vida. Muchas veces, muchos de los que sobreviven no sobreviven con la mejor calidad de vida posible ni la anterior a los eventos que los llevaron ahí. En general, en el mundo vivimos en una sociedad de la vivencia, vivimos el presente, el día a día, en búsqueda de felicidad, del placer, y la muerte, a pesar de que está presente siempre, la muerte es considerada como un tabú. Muchos no hablamos de la muerte, no queremos porque creemos que hablar de la muerte la va a traer más cerca, y a pesar de que la vemos en las redes de comunicación, a pesar que la vemos en las películas, en la televisión, lo vemos todos los días la muerte, pero no hablamos de la muerte, menos de la propia muerte, ¿no? Junto con esto hay cambios en los perfiles epidemiológicos y culturales, y eso básicamente debido a migraciones que se producen por diversas causas, llámese por catástrofes, llámese por guerra, llámese por cuestiones políticas, por ejemplo. Nosotros somos parte del asunto, y entonces las costumbres y las enfermedades son trasladadas de un lugar a otro. Ejemplo, la COVID, ¿no es cierto? El dengue. O sea, los cambios epidemiológicos se producen. Antes no había dengue en la costa, ahora lo hay. El COVID se difundió por todo el globo terráqueo, que vino desde el oriente y llegó acá. La globalización también es otro fenómeno importante a tener en cuenta. Las tecnologías de la comunicación tienen una gran influencia, especialmente en las grandes ciudades, y esto lleva a cambios continuos en los conceptos éticos y en los conceptos culturales. Y hay lo que se llama el imperativo tecnológico, ¿no? Considerar la omnipotencia de la ciencia. Los avances de la ciencia son tales y tan rápidos cada día que nos hacen percibir que la ciencia lo puede todo. Y tenemos una nueva religión que es la tecnolatría. Adoramos la técnica, ¿no? La tecnología. Estamos pendientes de lo que puede hacer ella. Y esto en medicina ha causado que en los últimos 30 a 40 años se ve el fenómeno de la deshumanización de la salud.
¿Por qué? Porque nos hemos enfocado tanto en la parte biológica del ser humano con esta tecnificación de los cuidados que nos hemos alejado de las otras dimensiones del ser humano, la espiritualidad, la parte de salud mental, la parte psicológica y la parte social. Y esto no solamente en las enfermedades, sino también cercano a la muerte. Hemos medicalizado la muerte. Antes la gente moría en sus casas, rodeados de su familia, tranquilos, en paz. Ahora mueren en las UCIs completamente invadidos y muchas veces solos. Con todos estos cambios que se vienen dando, en el 2011 se juntaron un grupo de bioticistas, humanistas en el Hastings Center y creyeron revisar los fines de la medicina a la luz de los eventos actuales. Y ellos plantean 4 grandes fines de la medicina. Por una parte, lo que hacemos, prevención de enfermedades, promoción y conservación de la salud. Perfecto. La otra, atención y curación de los enfermos curables, que eso se ha avanzado bastante, pero nos hemos olvidado, y por eso nos lo recuerda el Hastings Center, del cuidado de los incurables. Puede haber enfermos incurables, pero no incuidables. O sea, siempre tenemos que cuidarlos. La otra es el alivio del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor y especialmente un concepto que quizás es nuevo para algunos de ustedes, no para todos, es el concepto de dolor total. El dolor no solamente es el dolor físico, es el dolor espiritual, es el dolor emocional, es el dolor social, que a cada uno de nosotros nos afecta cuando tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad. Y entonces, en esa parte es donde tenemos que, desde la medicina, enfocar al ser humano, porque ese dolor se transforma también en sufrimiento y ese sufrimiento es parte también de nuestros fines y de nuestras obligaciones como personal de salud. Y el cuarto fin de la medicina es evitar la muerte prematura, pero también es la búsqueda de una muerte tranquila. Cuando ya no podemos curar, acuérdense, podemos cuidar. Y parte del cuidado es proporcionar una muerte tranquila lo más humana posible. Por lo tanto, estamos seguros de que como profesionales de la salud estamos para aliviar el sufrimiento. Estamos para eso, está dentro de los fines por el cual estamos dedicados a las ciencias de la salud y a la medicina en la parte cuando somos médicos. Y por lo tanto debemos siempre considerar la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana es intrínseca al ser humano. Es ese respeto que le merecemos a esta persona y considerarla en todas sus dimensiones, no perder de punto de vista esto y sobre todo en base a esto considerar la calidad de vida que esta persona está teniendo. Porque si bien un fin de la medicina es la preservación de la vida, esto no se aplica a ultranza como veremos más adelante. Y entonces vamos a centrar ahorita nuestra atención en la atención de niños en estado crítico. Y eso, ¿dónde lo vemos más? Lo vemos generalmente en las unidades de cuidados intensivos, aunque no exclusivamente en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué vemos? Un tratamiento de un paciente grave, crítico, con una amenaza real o potencial de muerte, donde hay un uso exhaustivo de tecnología. Está rodeado de monitores, de bombas de infusión, máquinas que respiran por él, ¿no? Y también tratamientos avanzados invasivos. Le damos sinotrópicos, le damos antibióticos de primera, de segunda, de tercera línea, etcétera. Y lo invadimos, ponemos intubación endotraqueal, le ponemos una sonda para alimentarlo, otra sonda para monitorizar el débito urinario, etcétera, etcétera. Lo invadimos a esta persona. Pero además de eso, desde el punto de vista de la persona propiamente dicha, hay una pérdida de la privacidad, ¿no? No es una persona que la estemos cuidando, es una persona que la visitan muchos profesionales médicos, enfermeras, tecnólogos, nutricionistas, etcétera, pero también hay una pérdida de la identidad. Identificamos a esta persona como la sepsis o como la neumonía complicada, pero a veces con la justa sabemos el nombre, pero cuando preguntamos, ¿y quién es esta persona? Generalmente no tenemos muchas respuestas de quién es esta persona. Yo sé que esta persona está enferma de una sepsis, está enferma de una neumonía, pero ¿quién es esta persona como persona?
En pediatría es el primero, segundo, tercer hito, qué rol jugaba en la familia. Una UCI cuando está gravemente enfermo es una enfermedad y sus consecuencias, pierde la identidad. ¿Por qué? Porque manejamos un enfoque eminentemente biologicista, nos concentramos en la maquinaria del organismo humano y descuidamos los otros aspectos, el aspecto psicológico, espiritual y social. Pero también una cosa muy importante es si se distancia la relación médico-paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese paciente está en condiciones de gravedad en la cual no podemos interaccionar muchas veces con él. Interaccionamos con la familia posiblemente, pero pocas veces con él, porque lo tenemos con pseudoanalgesia, ¿no es cierto? Con una serie de cuestiones invasivas. ¿Qué pacientes ingresan a una UCI? Ingresan pacientes críticos en general, que lo que esperamos que sea su paso transitorio, que tenga una reversibilidad de las condiciones por la que está ahí y que se recupere. Pero esa es una parte de los pacientes que ingresan a UCI. La otra parte son pacientes moribundos agonizantes que están en un estado sumamente crítico y sabemos que las posibilidades son muy altas de que ese paciente fallezca. ¿Y qué vamos a hacer con esta persona? Y lo otro son pacientes que les decimos sin esperanza, que son los portadores de enfermedades crónicas en fase avanzada. Son pacientes que pueden estar afectados, por ejemplo, de una enfermedad neuromuscular, neurodegenerativa, que está en la parte avanzada, que le estoy proporcionando soporte de vida a través, por ejemplo, de una ventilación, pero que no tiene esperanzas de mejorar, ¿no es cierto? Y entonces esos también ingresan a una UCI. En el ambiente de las UCI se produce una crisis del niño y de la familia. Generalmente los papás, estamos hablando de pediatría, se sienten intimidados por las características tecnológicas, ¿no es cierto? Y cuando entran a ver a su bebé, casi no lo quieren ni tocar porque tienen miedo a hacerle daño, a que se desconecte la vía, a que el monitor, alguno de los sensores se desconecte. Y entonces esa es una de las cosas que experimentan los papás. Por otro lado, el pronóstico es incierto en muchos de los pacientes, entonces los papás no saben si vive o si muere su niño que está en esta hospitalización. Hay cambios muy rápidos que se producen y entonces esta incertidumbre en la familia es difícil de manejar y las expectativas son cambiantes. Y son cambiantes porque los mensajes que le damos a la familia también son cambiantes o no bien entendidos en la medida que desde el punto de vista médico queremos hacerlo. Por darles un ejemplo, el paciente en UCI es un paciente crítico, inestable, con una hemodinámica cambiante y sin embargo a veces los informes son el paciente o el niño está hemodinámicamente estable. ¿Y qué cosa es hemodinámicamente estable para un papá? Él lee lo de hemodinámico, no lo conoce y entonces lee estable. Y entonces cuando este niño que está hemodinámicamente estable se desestabiliza por A o por B o por C factor y llega a fallecer, ese papá se va a sentir mal porque le dijeron que estaba estable y como un niño que está en condiciones estables se va a morir. Entonces no comunicamos adecuadamente, hay una comunicación escasa, poca y poco entendible. No nos damos el tiempo, quizás porque estamos más dedicados a estabilizar a este paciente que en sentarnos a explicarles a los papás qué cosa es lo que quiero decirle. Una de las cosas que podemos hacer es que un niño en cuidados intensivos siempre es crítico, siempre está grave hasta que salga de cuidados intensivos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado también en la forma en que informamos a los pacientes. Y por último, hay información y opiniones diversas, porque hay muchos especialistas que visitan a los niños y cada especialista le da su opinión a los papás, ¿no? Pero cada especialista lo mira compartamentalmente, desde el pedacito que él está evaluando. Yo lo miro desde los riñones, soy el nefrólogo, yo lo miro desde el corazón, soy el cardiólogo, y yo lo miro desde los pulmones, que soy el neumólogo. Y por supuesto, si el paciente no tiene nada neumológico, para él el paciente va a estar bastante mejor. Pero si tiene una insuficiencia renal, para el nefrólogo va a estar más crítico porque tiene que controlar el medio interno. Y entonces las opiniones son variadas y no integradas. Y lo otro es que la expectativa que la tecnología produce milagros, ¿no? El paciente está en UCI, los papás
consideran a la UCI como el último sitio donde pudiera recuperarse su bebé y esperan este milagro tecnológico de ello y se crean muchas expectativas. ¿Qué otras situaciones vemos? Pérdida de la autonomía, ¿no es cierto? El paciente no decide por sí mismo, incluso en pacientes escolares, adolescentes, que pudiéramos preguntarle cómo están, no le preguntamos porque finalmente lo tenemos invadido. Y la autonomía subrogada de los padres tampoco, porque como no entienden mucho, las decisiones se toman y se le comunica a los papás las decisiones que se hicieron, ¿no? Hay una comunicación poco clara. Desde el punto de vista médico hay un uso indiscriminado de la biotecnología y en ocasiones se constituye maleficiente. A veces es más el daño que se produce que el beneficio que recibe el paciente. Y una parte de esto es ¿por qué? Porque cosificamos a los pacientes. El paciente termina siendo un organismo como una maquinaria en la que hay que reponer, reparar, aceitar, hacer todos los cambios mecánicos, ¿no es cierto?, en este paciente y nos hemos deshumanizado. Hay un uso excesivo de recursos. En ASUSI sabemos que los costos de hospitalización y son sumamente caros y muchas veces, desgraciadamente, es por exceso, porque nos sobramos, no pasamos a lo que podemos o el impacto que está produciendo en este niño. Y perdemos finalmente el concepto del niño y sus necesidades, porque solo nos centramos en sus problemas y en sus problemas biológicos. Y entonces el niño tiene, por ejemplo, la necesidad de estar cercano a los padres, sin embargo, los padres no pueden entrar en ASUSIS como quisieran, a veces tienen programadas sus entradas en las UCIs muy pequeñas, muy cortas, a pesar de que su niño está crítico. Cuando el niño está consciente, tiene necesidad de cariño, tiene necesidad de juegos, tampoco le permitimos porque no hay, eso está en una UCI. Y incluso en las áreas de hospitalización no UCI, también tenemos serias restricciones para esto. Y muchas veces caemos en lo que se llama la obstinación o el encarnizamiento terapéutico que llevamos a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos de la atención en UCI? Atención de lesiones agudas y graves con peligro vital, pero con capacidad de recuperación, aquellos pacientes que más o menos es un tercio de los pacientes que ingresan a UCI. Ingresan y tienen alto porcentaje, alto pronóstico de poder salir bien. Un postoperatorio, por ejemplo, de una intervención cardiovascular, tiene un alto porcentaje de salir bien. Un niño que lo estamos asumiendo en una sepsis, pero tempranamente, antes de que aparezcan las complicaciones, ya es necesario monitorizarlo para que evolucione lo mejor posible, tiene capacidad de recuperación. Pero también es objetivo de la UCI restablecer la vida, superar la lesión y devolver al paciente en su estado anterior o incluso mejor. Y esta es una de las cosas que a veces no se cumple. ¿Por qué? Porque muchas veces esta intervención para salvarle la vida nos va a dejar secuelas. Y entonces ya no el paciente que ingresó a UCI no es el paciente que ingresa. Y de todas maneras esto hay que considerarlo porque hay lo que ahora se conoce el síndrome post-UCI, aún en aquellos que se recuperan. Habría que hacer un seguimiento en estos pacientes porque tienen un síndrome post-UCI dado por los cambios que experimentó ese niño, la invasión, el uso de diferentes drogas, la pérdida de los hábitos normales de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, estos pacientes que salen de una UCI deberían ser seguidos para disminuir, en todo caso, esas secuelas del síndrome post-UCI, que por si acaso también lo sufren los padres. Pero no es objetivo de la UCI aumentar o prolongar la supervivencia. De ninguna manera es solo la supervivencia lo que interesa. Para eso tenemos que recordar el principio de proporcionalidad terapéutica. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros implementamos una medida terapéutica, el tratamiento debe guardar una relación, una proporción con el efecto a alcanzar. Significa que si yo implemento algún tratamiento, estoy pensando en recuperar la salud. Pero si no consigo recuperar la salud, estoy pensando en por lo menos mantener una calidad de vida razonable. Y si tampoco logro esto, yo debería tener en mente que debo minimizar el dolor y el sufrimiento, que es uno de los fines de la medicina. Pero si no puedo alcanzar ninguno de estos tres objetivos terapéuticos, ni recuperar la salud, ni mantener una calidad de vida razonable,
y menos minimizar el dolor y el sufrimiento, aquello que estoy proponiendo como medida terapéutica no es útil, es fútil, aunque pueda lograr un efecto fisiológico o químico o anatómico transitorio. Yo puedo compensarlo de una anemia severa, pero este niño, compensándole de la anemia severa, ¿va a recuperar su salud? ¿O este niño va a mantener una calidad de vida razonable? ¿O estoy minimizando el dolor y el sufrimiento? Aunque estas medidas sean transitorias y lo logre en esta transitoriedad, este tratamiento que estoy tratando de implementar es fútil. Y las medidas fútiles no son beneficientes. Y las medidas fútiles no deberían implementarse y es necesario limitarlas. Fútil viene de el vocablo futilis, que significa inútil, ineficaz y sin efecto. Y entonces, si una intervención terapéutica tiene baja probabilidad de lograr un beneficio terapéutico en términos de curación o de mejora sintomática o de calidad de vida o de alivio del dolor y sufrimiento, es fútil y por lo tanto puedo no iniciarla o puedo retirarla. Y la futilidad puede ser fisiológica, ¿no es cierto? O puede ser cuantitativa o probabilística. Yo tengo, con esta medida que pienso implementar, tengo 5% de lograrlo y 95% de no lograrlo. Futilidad cuantitativa. Y futilidad cualitativa en torno a la calidad de vida. Con esto voy a mejorarlo en su calidad de vida, por lo menos a la que tenía previo. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de humanización de la medicina en niños en estado crítico? Reconocer en este paciente en particular una delgada línea que es donde atravesamos el punto de inflexión en la enfermedad de un paciente. Tener la suficiente sensibilidad para saber en qué punto de la evolución de la enfermedad estoy y si es que estos tratamientos no están dando efecto y al contrario, la curva vital de mi paciente se está yendo abajo, reconocer que estoy avanzando en un estadio de terminalidad y que me estoy acercando a la muerte. Y si estoy en esto, tengo que aplicar la adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico. Y para eso, ¿qué necesitamos? Información. Información tanto del paciente, saber la enfermedad que tiene, saber las complicaciones, saber las comorbilidades, saber si estos tratamientos están siendo efectivos, pero también saber qué desearía o cómo quisiéramos que este paciente vaya, cuáles son los valores tanto del paciente como de su familia, sus creencias, sus deseos y expectativas. Tenemos niños y adolescentes con enfermedades crónicas que muchas veces nos expresan claramente qué es lo que ellos quieren. Hace poco tuve un niño de 16 años operado de un cráneo-faringiomia recidivado, había recibido radioterapia, a causa de eso había quedado con una displasia de médula y había quedado con un panhipopituitarismo. Había ingresado 4 meses antes de esta conversación que les voy a referir a una UCI y había permanecido por 4 meses en UCI por una serie de complicaciones, tanto del medio interno como complicaciones infecciosas, del cual salió y tuvo una evolución con que requirió bastante apoyo psicológico, tanto el chico como sus padres. Y reingresaba esta vez por una neumonía y estaba con distrés respiratorio. Y él en las visitas que hicimos un día me llama y me dice, ven doctora, ven, quiero hablar contigo. Y me dijo, quiere que me escuches y que me escuches claramente porque te voy a decir una cosa importante. Y me acerqué a escucharlo. Y me dijo, si me pongo peor, yo no quiero subir a UCI, no quiero que me intuben. Yo ya pasé por eso y no quiero volverlo a pasar. Y estas son palabras textuales que él me decía. Ya pasé por eso y no quiero volverlo a pasar. ¿Me estás escuchando? Porque él quería asegurarse de esto. Y me dijo, y quiero que respetes mi opinión. Y le digo, te he escuchado, pero ya sabes lo que puede pasar si te pones peor y requirieras una UCI. Me dijo, no quiero UCI, no quiero que me vuelvan a intubar. Sé lo que me puede pasar. Quiero que respetes mi opinión. Era claro que un chico de 16 años que había pasado por estas experiencias sabía exactamente a lo que se estaba refiriendo. ¿Ok? Entonces hay que tener esa información.
¿Qué otra información necesitamos para manejarlo? De otros casos similares, tanto en el medio local como externo, y para eso nos sirve la investigación y la data investigación y reporte de nuestros casos, ¿no? ¿Qué los hace diferentes? ¿Qué los hace iguales? De los tratamientos, de los resultados, ¿no? Cuando yo a veces hablo con médicos intensivistas y le digo, dime en una escala numérica cuántas posibilidades tiene de salir de esta enfermedad, no me lo dicen. O sea, y eso sí tenemos que hacer una objetivación mucho más clara de qué posibilidades tenemos de salir o no, y de sus resultados y de cómo va a salir. Y también tenemos que tener en cuenta de con qué recursos humanos y materiales contamos, porque nadie nos pide a nosotros hacer milagros y tenemos que hacer lo posible en lo posible, ¿ok? Y entonces, si yo estoy en Chiclayo, tengo que ver con qué medios cuento en Chiclayo. Si estoy en Lima, qué medios tengo en Lima. Y si estoy en Lima, ¿en dónde estoy? Si estoy en el Hospital del Niño o estoy en el hospital, qué sé yo, de Villa El Salvador. Entonces, ¿dónde estoy ubicada y qué cosa es lo que le puedo proporcionar? El problema es que muchas veces nos creamos entre nosotros mismos más problemas y más conflictos porque no tenemos toda la información para tomar decisiones. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué grado de certeza es necesario? El máximo posible que puedas tener y reunir. Y para eso tenemos que tener un conocimiento muy profundo del paciente, de su patología, tener literatura al día, saber cómo nos estamos moviendo y para poder tomar las decisiones más importantes en bien de este niño. Y la responsabilidad es importante, hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Y una cosa que nos preguntan muy continuamente, ¿la disponibilidad de la tecnología nos obliga a usarla? No. El tener un respirador y alguien con falla respiratoria no me obliga a usar este respirador en falla respiratoria porque va a depender este paciente. Si esta falla respiratoria es el evento final de su vida, no tengo que intubarlo. Lo que tengo que hacer es cuidarlo de que no sufra con esta falla respiratoria. Si es un paciente que tiene los pulmones destruidos por una fibrosis quística, donde no tiene pulmón funcionante, y está en falla respiratoria por eso, yo no lo voy a intubar. Yo lo que voy a hacer es darle su pseudoanalgesia para que este niño sufra lo menos posible en esta parte final de su vida. Pero no estoy obligado a, por esta falla respiratoria, intubarlo, ni ponerlo al ventilador. Entonces, la disponibilidad de la tecnología no nos obliga a usarlo. Entonces, hay que tener en cuenta que la resolución del problema no es el único resultado y pueden quedar secuelas. Puedo tratar a un paciente de una meningitis meningocócica o de una meningocosemia y este paciente terminar con las 4 extremidades amputadas. Lo curo de la meningocosemia, pero ¿qué estoy entregándole de nuevo a la familia? ¿Ok? Y a veces también creamos falsas expectativas ante los resultados, ¿no? Sí, su paciente va a salir bien, no se preocupe, se va a recuperar completamente, y el recuperar completamente es recuperar físicamente, pero cognitivamente no se va a recuperar, y entonces ahí vienen los problemas. Entonces, muchas veces tenemos dificultades para establecer el pronóstico y muchas veces no tenemos en cuenta ni los valores, ni las preferencias, ni de la familia, ni del propio niño. Y caemos en lo que es obstinación terapéutica, encarnizamiento terapéutico, que es prolongar la agonía. A veces tenemos pacientes en una agonía prolongada porque está conectado con todo en una UCI. Está con respirador a parámetros altos, a atmósferas del 100% de oxígeno, con 2 o 3 inotrópicos, y hasta cambia de color por el uso de inotrópicos y seguimos insistiendo. Y estamos prolongando agonía y lo sabemos. Y nos dicen, pero yo no puedo dejarlo morir. Pero es que no lo que es que lo dejes o no lo dejes, es que tienes que respetar el proceso de muerte, ¿ok? Porque nosotros no somos dioses, somos médicos, somos servidores de la salud. Entonces, estamos ahí teniendo una futilidad terapéutica, cuando las medidas terapéuticas no han demostrado su utilidad, cuando se retrasa el proceso de muerte que ya sabemos que se ha iniciado y cuando no se tiene en cuenta la dignidad del paciente. Y cuando no tengo en cuenta la dignidad del paciente, cuando sigo insistiendo, en vez de cambiar mi afán de curar
por el afán de cuidar y permitirle a este paciente que ya inició su proceso de muerte, lo haga de la forma más humana posible. ¿Y por qué caemos en esto? Por falta de formación. Básicamente nos han formado para salvar vidas, ¿no? Y no podemos enfrentar los problemas al final de la vida, no tenemos conocimiento de bioética, no tenemos habilidades comunicacionales, porque eso estamos completamente conscientes de que tenemos esas debilidades, porque no conocemos los cuidados paliativos, porque en nuestro país están incipientemente desarrollados, y porque desconocemos los principios bioéticos y las normas legales, y estoy hablando de normas legales que prohíben, y se los voy a demostrar al final de esta exposición. El Real Colegio Pediátrico de Inglaterra nos dice que la adecuación del esfuerzo terapéutico la puedo tomar cuando la vida está limitada en calidad, ¿ya? Cuando la vida está limitada en cantidad, si tengo procesos que ya están avanzados, tiene un cáncer avanzado, metastásico, con una carcinomatosis generalizada, está limitada en cantidad, sé que se va a morir, ok. Cuando está limitada en calidad, un paciente con parálisis cerebral infantil severa, sin conexión cognitiva, terriblemente desnutrido, limitada en calidad. Y cuando hay rechazo informado al tratamiento, el ejemplo que les di del paciente, que él hacía un rechazo informado al tratamiento, no quiero UCI, no quiero intubación, yo sé lo que me puede pasar, ¿me entienden? Rechazo. Que pueden hacerlo los niños cuando son grandes y hay que escucharlo, que también pueden hacerlo los padres cuando saben la evolución y el curso de la enfermedad de su niño. Y entonces, adecuación del esfuerzo terapéutico es indicar aquellas medidas que proporcionan alivio del sufrimiento y son a la vez proporcionales al efecto alcanzado. Y en la adecuación del esfuerzo terapéutico es retirar, o sea, suspender aquellas medidas que son fútiles o no iniciar aquellas medidas que son fútiles o desproporcionadas en un paciente con una enfermedad grave, incurable, que solo consigue o persigue prolongarle la vida biológica sin una recuperación de la vida o de la calidad de vida lo más mínimo, y es respetar el proceso de muerte. ¿Qué implica una adecuación del esfuerzo terapéutico? No realizar resucitación cardiopulmonar, no proporcionar nutrición e hidratación clínicamente asistida, nutrición parenteral en aquellos casos que ha venido recibiendo no tiene sentido, y ventilación mecánica invasiva. Y miren, mis queridos participantes de este evento, yo he tenido ocasiones de ver penosamente niños con estado de muerte cerebral clínica, comprobado por neurólogo, en que seguimos ventilándolo e hidratándolo y poniéndole un montón de cosas. Eso no se hace. Ya está muerto. La muerte cerebral es la muerte del individuo. Y a veces estamos 1, 2, 3 días. ¿Por qué? Porque la muerte cerebral, ¿no es cierto? Si yo le estoy dando inotrópicos, ese corazón va a seguir latiendo. Si le estoy dando líquidos, ese riñón va a seguir funcionando. Entonces, nosotros preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no respetamos que este paciente, esta persona ya dejó de ser? La muerte cerebral es la muerte del individuo y dejamos que el proceso termine, ¿no es cierto? Entonces, eso implica también eso. La decisión de limitar el soporte extraordinario de vida no constituye abandono del cuidado. Cuando retiro el soporte extraordinario de vida, lo voy destetando, hay una frase, una descripción de este destete, es el destete terminal. Voy bajando los parámetros del ventilador, voy bajando la velocidad de infusión de lo que le he venido poniendo de inotrópicos, etcétera. Suspendo antibióticos cuando ya no tiene sentido continuar. Pero eso lo sustituyo por aquellas medidas que van a contribuir a aliviar el dolor y el sufrimiento. Puedo hacer una pseudoanalgesia, por ejemplo, ¿no? Y el acompañamiento de la familia, ¿ya? Y entonces esto es lo que puedo hacer, aliviar el sufrimiento y de la familia, permitirles que estén juntos, que lo abracen, que lo besen, que se despidan. La Academia Americana de Pediatría dice que la decisión de no tratamiento se establece en estas 4 categorías. Cuando se trate de mantener y prolongar un cuadro vegetativo permanente e irreversible, también lo hemos observado. Niños que ya están en coma permanente, más de 6 meses, a veces 1 año, 2 años,
Coma no es muerte cerebral, por si acaso. Coma es el estado de desconexión con funcionamiento de todo el sistema neurovegetativo. O sea, pero ese es vegetativo, permanente, irreversible. Ya no se da más tratamientos invasivos, no. Cuando el sufrimiento sea inevitable y desproporcionado al beneficio médico obtenido esperado. En el caso de este niño, el sufrimiento era inevitable y desproporcionado y él mismo hace un rechazo terapéutico. Cuando estamos ante un cuadro clínico irreversible con claudicación de órganos vitales, ya está con falla cardíaca, está con falla hepática, está con falla renal, ¿qué estamos esperando de este niño? Ya estamos en un lento progresar hacia la muerte. Y cuando los tratamientos aplicados no han sido eficaces y han contribuido a empeorar la calidad de vida del paciente por la iatrogenia, incluso tenemos efectos colaterales de los mismos tratamientos. Y miren ustedes, aquí les presento una tablita publicada, ahí está el recurso bibliográfico, de LED al ingreso a UCI pediátrica. ¿Qué pacientes no tienen indicación de ingresar a una UCI pediátrica? Los pacientes en estado de terminalidad, ¿no? De enfermedades en fase terminal. Y esto lo determinan bien los especialistas en cada especialidad. O pacientes con muy pobre calidad de vida, y eso está referido a niños con coma o estado vegetativo persistente, a los que tienen daño neurológico severo, consecuencia de una parálisis cerebral severa, encefalopatías severas o progresivas o irreversibles y secuelas graves e irreversibles de traumatismos, infecciones, etc. O aquellos niños con incapacidad respiratoria progresiva con grave deterioro en enfermedades neuromusculares o enfermedades osteoarticulares invalidantes. Adecuación del esfuerzo terapéutico significa retirar, no iniciar, pero nunca abandonar, porque eso también a veces dicen, ya le quitamos todo y nos vamos. No es así. Muchas veces preguntan, adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿es eutanasia? No, y es un gran no, ¿ya? Al contrario, el retiro de medidas de soporte extraordinario de vida en aquellos pacientes cercanos a la muerte no es eutanasia, es no proseguir con las medidas fútiles que lo que generan es un mayor sufrimiento y más bien la obstinación terapéutica sí constituye un error ético y una falta de competencia médica. O sea, si yo no reconozco que este paciente está en un proceso de muerte iniciado, es que me está faltando aprender. ¿Ok? Y entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico es implementar lo que beneficia al paciente, mejorar la comunicación con la familia y dentro del equipo, flexibilizar las normas para que las UCI sean más humanas, especialmente en casos de estos, que las familias pueden entrar, que el niño pueda comunicarse e incluir cuidados paliativos como un aliado en la mejora de la atención del paciente y la familia. Desde el punto de vista ético es necesario aclarar dos cositas. La adecuación del esfuerzo terapéutico es ante todo una decisión médica. ¿Qué quiere decir esto? Que la adecuación del esfuerzo terapéutico es la actitud del médico que considera que las medidas que pensaba implementar no son proporcionales, son fútiles, por tanto, constituye un error médico y por lo tanto no los va a implementar o las va a retirar porque ya vio que no estaban rindiendo efecto, es una decisión médica. Cuando esa decisión médica es comunicada a la familia y la familia me dice, sí, mejor no continúe con esto, no lo ponga en ventilador, no le dé nutrición parenteral, no use inotrópicos, no sea invasivo, esta es una decisión de la familia y se llama rechazo terapéutico. Cuando consensúo esta decisión médica, que es adecuación del esfuerzo terapéutico, con la decisión de la familia de rechazo del tratamiento, yo logro, y lo hacemos nosotros en nuestro hospital, firmar un consentimiento que se llama el consentimiento de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Ok? Eso lo hacemos desde el punto de vista práctico. Por si acaso, cuando yo estoy considerando que una medida o unas medidas son fútiles y los papás me dicen, usted sígalo ventilando, pero yo digo, pero este es un paciente terminal que se está enclavando por un tumor cerebral, ¿qué hago ventilándolo? No estoy obligado, porque yo no estoy obligado a hacer el mal. Porque no estoy, desde el punto de vista ético, puedo rechazarlo, puedo explicarlo, sustentarlo en la historia clínica, que ese paciente está en proceso de muerte.
Y yo no puedo prolongar la agonía de este ser humano porque otro, el papá me lo pide porque no lo entiende lo suficiente. Voy a tratar de explicar. Y entonces tengo que tomar decisiones. Y las decisiones, ¿quién las toma? El paciente, en caso de ser competente, la familia y el equipo de salud. Y la decisión es un asunto personalísimo que debe ser hecha, en el caso del paciente, si es competente, de no poder expresarlo en pediatría, son los papás o los cuidadores, ¿no?, más cercanos, o los tutores, y es el médico que resuelve esto. ¿Cuáles son los dilemas éticos que se pueden presentar? ¿Cuánto tiempo vivirá? ¿Qué calidad de vida tendrá? ¿Y serán las condiciones sociales o familiares adecuadas cuando este paciente salga de UCI? Existe lo que se llama la cultura de la distanasia. ¿Qué significa? Que nos lleva actualmente a actuar por defecto. ¿Qué significa? A todo paciente que hace paro, yo le hago resucitación cardiopulmonar, independiente de la causa que lo llevó. No pregunto ni quién es, ni por qué ha hecho el paro, ni qué es lo que pasó, sino le hago resucitación. Y en todo caso, a veces se delega la responsabilidad de decidir sobre esta cuestión médica a la familia. Le digo a la mamá, señora, ¿usted quiere que lo resucite si hace paro? ¿Qué sabe la mamá? Además, la mamá, si el niño está grave, se encuentra en un estado de suma vulnerabilidad emocional. Y estoy haciendo maleficiente porque estoy coaccionando, casi coaccionando a esta mamá que decida, porque a veces incluso yo he escuchado decir, porque si usted decide no resucitarlo, posiblemente su niño se muera. Por lo tanto, el mensaje que le estás dando, que si ella no admite que le resucites, va a ser la causante de la muerte de su niño cuando el niño ya se está muriendo. Entonces, esto es lo que hay que cuidar también, porque esto no es ético, ¿no? Aplicación de medidas fútiles cuando no se cuenta con el consentimiento de adecuación del esfuerzo terapéutico, de no resucitación en casos irrecuperables, es distanasia. Y la distanasia es maleficiente y atenta contra el principal principio bioético, que es el de no maleficencia. Entonces, ¿cuál es la solución? Tomar decisiones en pediatría, implementarlas con responsabilidad y evaluación de todas estas posibilidades. En niños con enfermedades crónicas o discapacitantes se presentan dilemas éticos bastante. Un dilema ético es el principio de justicia por los recursos, la distribución equitativa de los recursos, pacientes agudos versus crónicos. A veces tenemos al crónico a un costadito y nos dedicamos al agudo. Tampoco es así, tengo que ver a cada cual lo que le corresponda. La otra, el dilema ético en enfermedades crónicas, es la fragmentación de la atención por especialidades, olvidándose del concepto de persona. No se tiene en cuenta la autonomía progresiva del niño. Tenemos niños con enfermedades crónicas progresivas que nunca le preguntamos su opinión. Tenemos niños con enfermedades neurodegenerativas que están perfectamente conscientes que él necesita que le pregunten porque quiere expresarle a alguien su opinión y no se lo preguntamos, o niños con enfermedad respiratoria, bronquiolitis obliterante, inmunodeficiencias, fibrosis quística. El niño alcanza la adolescencia, ya sabe muy bien lo que está pasando, conoce mucho de su enfermedad, tiene algo que decirte, nadie lo pregunta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta autonomía progresiva del niño y discutir con él lo que sea necesario. Considerar la calidad de vida desde la mirada del niño y de la familia y evitar la futilidad de los tratamientos médicos. La propuesta son los cuidados paliativos pediátricos, que por eso también estoy por aquí yo. Y los cuidados paliativos es la prestación del cuidado total activo del cuerpo, mente y el espíritu del niño y apoyo a la familia desde que se diagnostica una enfermedad que puede ser curable o no, pero que generalmente lo que hace es limitar o acortar la vida. Y en cuidados paliativos, por si acaso, no apostamos por la muerte, apostamos por la vida. Reafirmamos la importancia de la vida, pero sí consideramos a la muerte como un proceso normal y respetamos este proceso para no acelerar ni tampoco prorrogar la muerte, proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiosos, ofrecer apoyo psicológico y espiritual tanto al enfermo como a la familia y continuar con el apoyo de la familia en el duelo.
Por lo tanto, lo que proponemos muchas veces es que cuidados paliativos debe entrar en ASUSIS pediátrica porque es un modelo del niño críticamente enfermo y de soporte a la familia que complementan estos cuidados curativos porque nos enfocamos más en calidad de vida y los cuidados en el proceso de morir y en asistencia al duelo. Tengan en cuenta que los papás ya viven un duelo anticipado cuando ingresan a una UCI, cuando saben que su niño está en estado crítico y lo pueden perder. Y sin embargo, nadie le da el apoyo a esos padres, ¿ok? Entonces implica eso también. Y implica un trabajo en equipo porque esto hace que se desgasten menos los intensivistas, el personal que trabaja en cuidados intensivos, porque tenemos una interfase que amortigua esto y que permite un mejor tratamiento o una mejor comunicación. Pero no esperar a que el paciente esté moribundo, porque ahí tenemos muy poco tiempo para actuar, sino cuando vemos que es una enfermedad que puede condicionar un mal pronóstico en este paciente y cuando se diagnostica la enfermedad grave. Tiene muchos beneficios, lo hemos comprobado, van mejor, las familias reaccionan mejor, tienen duelos menos patológicos, los niños se sienten más comprendidos y acompañados. Somos la interfase para permitir una mejor conexión entre la familia y el equipo de salud. Y entonces esta es la propuesta que tengamos, considerar siempre al niño, establecer o reforzar los vínculos del niño con la familia y mejorar la comunicación entre el equipo que lo está atendiendo y la familia. Y para esto la gran tarea es comunicación, desarrollar habilidades comunicacionales, empatía, acogida, reconocer que el otro, que es la familia del paciente, son vulnerables y tener coherencia en la información brindada. Y solo para terminar, hay normas legales que prohíben el encarnizamiento terapéutico, se los había dicho al principio y aquí está. En la ley 29414, que es la ley de los derechos de los usuarios de servicios de salud, en el artículo 15.3, literal E, dice a que se respete el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad y el Código Penal señala las acciones que vulnera este derecho. O sea, cuando no le permites morirse, cuando ya empezó el proceso de muerte porque te estás encarnizando, te pueden penalizar. Y el reglamento de esta misma ley dice, toda persona tiene derecho a que se respete el proceso natural de su muerte y a recibir los cuidados paliativos que corresponda como consecuencia del estado terminal de la enfermedad. ¿Ok? Y el Código de Ética del Colegio Médico recientemente lanzado, la revisión del Código de Ética, nos dice del rol de la medicina, nos dice la medicina se orienta al respeto a la vida, a la agonía y a la muerte, y al logro de la más alta calidad de vida. Nuevamente, calidad de vida. Y en el capítulo 12, en respeto al derecho del paciente, dice el médico debe respetar y buscar los medios apropiados para asegurar el respeto a los derechos del paciente. Y hay dos incisos que son los que corresponden. Uno, aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de haber sido adecuadamente informado, ¿ok? Y lo otro, que se respete el proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida, aplicando los cuidados paliativos que sean necesarios. En el artículo 109 nos dice, a mitad del artículo nos dice, no está obligado el médico a utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. Fíjense ahí, no está obligado, es falso lo que se dice. No estamos obligados a estar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En este caso debe recurrir el empleo de cuidados paliativos que proporcionen al paciente la mejor calidad de vida posible, explicando a la familia el sentido de tales acciones. Y el artículo 110, el médico no debe incurrir en el encarnizamiento terapéutico. No debe incurrir en el encarnizamiento terapéutico. Y el artículo 111, el médico debe respetar la voluntad anticipada del paciente y en el caso pediátrico de los papás dentro del marco legal y ético. ¿Ok? Entonces está eso. Y si quiero irme más allá en cuestiones morales y espirituales, en el catecismo católico, que puede servirnos de una referencia moral, dice,
La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítimo. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder evitarla. Y sigo, la cuestión clave es ni dejar ni hacer morir, solo se trata de permitir morir en paz, sin sufrimiento, sin asaltos tecnológicos que se apropian del cuerpo, desentendiendo el verdadero sentido de la dignidad. La muerte, el misterio que le da sentido a la vida, y la muerte no deja de ser un proceso más de la vida. Les agradezco por su atención. Estoy para las preguntas que puedan hacer. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, una ponencia brillante que ha logrado sensibilizar, estoy segura, a todos los participantes, ¿no? Haciendo ya un resumen de las preguntas, es que mencionan, en primer lugar, las felicitaciones a usted, hago extensiva los muchos mensajes para poderla felicitar por la ponencia. Ya, una de las preguntas es que a nosotros como personal de salud nos cuesta mucho esta información de la muerte, brindarla, ¿no? Empezando porque nosotros tenemos muchos mitos, muchas ideas erróneas que con sus ponencias se han logrado solucionar, pero preguntan qué herramientas nos pudiera brindar a nosotros como personal de salud para poder tomar la muerte como un proceso que va a suceder, ¿no? En pacientes críticamente enfermos o con enfermedades terminales. En este asunto hay cosas, contemplar el asunto de conocer la evolución de las enfermedades, o sea, sí tenemos que tener miren, hay medicina basada en evidencia, es una herramienta. ¿Por qué? Porque si yo tengo medicina basada en evidencia, tengo cómo evolucionan las enfermedades, cuáles son los signos de terminalidad de pacientes, por ejemplo, en qué paciente ya está en un estado, en una fase terminal, ¿no? En qué paciente estoy reconociendo que hay fracaso, que ya es refractario a los tratamientos. Eso lo tengo en los libros y en las revistas y en las publicaciones, está en las investigaciones. Perdón. Y entonces, esa es la otra es la comunicación. Tenemos que sí desarrollar habilidades comunicacionales. Esa es una habilidad blanda que no se desarrolla en los estudios. Nos comunicamos muy mal, muy poco, y esto es una de las cosas que funciona como una barrera entre la relación médico-paciente. No nos damos el tiempo, no nos sentamos a informar, no comunicamos en términos entendibles. Y fíjense ustedes, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación es una pista de doble sentido. Yo comunico un mensaje, pero tengo que confirmar qué es lo que entendió de ese mensaje para que esa persona pueda retroalimentarme a mí también. Muchas veces lo que doy es información, no comunicación. Esto hay formas de aprenderlo, hay formas de entrenarse, es cuestión de interés. Hay metodología para comunicar malas noticias, a la metodología Spikes, por ejemplo, que es todo un protocolo que se sigue, uno lo puede ensayar muchas veces y finalmente nos va a salir mejor. Y esas son las cosas que tenemos que... Y la otra es humanización, ¿no? Es toda una movida en el mundo de la humanización. Nos está diciendo la sociedad, sean más humanos, y nosotros no los escuchamos, seguimos siendo muy tecnológicos, pero pocos humanos. Entonces esas cosas yo creo que pueden ayudar a desarrollar. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es que ya en la parte de neonatología, que escuchándola realmente todos los puntos y los ejemplos que ha tenido, es una especialidad en la que en reiteradas ocasiones se ven pacientes en los que el personal de salud tiene que decidir, ¿no? Y más aún si no hay disponibilidad de camas, verificar el pronóstico, los padres a veces tienen como un bloqueo por la misma situación que están pasando en poder recepcionar la información. Entonces, no sé si nos podía profundizar un poco en los cuidados paliativos neonatales.
Ok, miren, cuidados paliativos neonatales se extiende desde la época del embarazo, ¿ah? Por si acaso, los cuidados paliativos neonatales no comienzan en la etapa del neonato. Muchos pueden comenzar en la etapa prenatal. Ahí lo que hay es un trabajo conjunto entre el equipo obstétrico y el equipo pediátrico. Cuando yo tengo un niño que le estoy diagnosticando una morbilidad, una condición que va a hacer que su vida sea corta, una anencefalia, una hidranencefalia, un encefalocele gigante, por ejemplo, una gastrosquisis. A veces hay otras alteraciones, una agenesia renal bilateral, una probable cromosomopatía. Yo tengo que trabajar desde la época prenatal para que esos padres y esa madre esté preparado para este niño que va a recibir y las posibilidades que tiene o no. Otra es la cuestión aguda de la neonatología, ¿no es cierto? Nace un chico terriblemente asfixiado, ¿no? Con un Apgar 0, 1, 3, qué sé yo, y este chico hace complicaciones, una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, que yo sé que va a dejar, por más que haga medidas de neuroprotección y etcétera, etcétera, de los avances que hay ahora, de bajar la temperatura y todas estas cosas, yo sé que va a quedar severamente dañado. Yo tengo que explicarles a los papás esta cosa. Tengo que hacerlos entender que aunque lo vean más o menos bonito, este niño va a quedar severamente secuelado y hay que trabajar con ellos eso. Si yo veo que, por ejemplo, tengo un prematuro, en neonatología es frecuente, ¿cuál es el límite de viabilidad en mi hospital? Y eso es un trabajo que les encargo a los neonatólogos. El límite de viabilidad que está establecido 22, 23 semanas. Ese es para países desarrollados y para unidades de cuidados intensivos neonatales ampliamente tecnificadas. No es para nuestro medio, ¿ya? Porque no tenemos ni los recursos tecnológicos, ni a veces ni los recursos humanos. Y entonces, una cosa que tenemos que hacer lo posible, en lo posible. La mayor parte de países de la región, los límites de viabilidad no está en eso, está en 24 o 25 semanas. ¿Ok? Y sin otras condiciones y ver cómo, si se complica o no se complica. Pero si yo tengo un prematuro extremo con 600 gramos que viene de 23 semanas, que yo sé que no va a evolucionar, yo no tengo surfactante, no tengo ventilador adecuado para este niño, no tengo cómo prevenir las hemorragias intracerebrales que va a presentar y las presenta, o me hace una NEC masiva. Yo en ese niño tengo que adecuar el esfuerzo terapéutico porque el sufrimiento termina siendo mayor y esto tengo que explicarlo a los padres. Y cuando lo entienden, pero cuando le explico y lo entienden, yo tengo que ser muy gráfica con los papás. Si es posible, enseñarles las imágenes que tengo o hacerles dibujos o presentarles las evidencias que tenemos. Cuando ellos lo entienden, y esta es la experiencia de nosotros, cuando ellos lo entienden y me dicen, ¿cómo está vivo? Eso es lo que queríamos explicarle. Le digo que este niño tiene una serie de complicaciones en las cuales está teniendo un sufrimiento insoportable y es justamente conversar con usted para hacer el plan, lo que vamos a hacer con su niño. ¿Qué es lo que te dicen los padres? Lo primero que te dicen casi todos los padres es no quiero que mi hijo sufra. Y el no quiero que mi hijo sufra lo tenemos que traducir en medidas proporcionales para este niño para que no sufra. Y en esas medidas proporcionales en neonatología es crear memoria, que el papá y la mamá puedan entrar, pueden estar más en contacto, que la mamá lo pueda tener, que pueda ejercer su maternidad de alguna manera, tratar el dolor, acordarse que el paciente neonato tiene más dolor que el paciente más grande y mientras más prematuro, más dolor tiene y sin embargo no damos tratamiento para el dolor por miedos a utilizar analgésicos potentes, pero tenemos que evitar dolor. Y entonces, si hacemos todo esto, creamos memoria, le dejamos que le ponga la ropita que tenía, que lo bautice, que los hermanitos lo conozcan, que le tome su fotito y no, todas estas cosas hacen que ellos se sientan mejor y que están haciendo lo mejor para su bebé. Una vez tuve un niñito en neonatología justamente, no de mi hospital, de otro hospital,
con osteogénesis imperfecta tipo 2, que es la más grave, que tenía, creo, fracturado todos los huesos, todititos los huesos, incluyendo toda la parrilla costal de un lado, fracturado, con mucho dolor. Y el papá y la mamá, ¿qué me pidieron? Yo les digo, ¿qué desean ustedes? Una, que no sufra tratamiento analgésico. Y dos, doctora, ¿puede usted tomarle una foto? Porque a mí no me permiten entrar el celular. Y le digo, ¿y para qué quieren la foto? ¿No es cierto? Y me dice, queremos una foto, miren ustedes, de nuestro bebé vivo. Porque foto le vamos a poder tomar cuando muera y nos lo llevemos a casa. Pero el bebé vivo no tenemos recuerdos del bebé vivo. Lo que tenían eran las ecografías que demostraban la osteogénesis imperfecta, ¿ok? Y le tomamos una foto de su bebé vivo. ¿Para qué era? Para tener ese recuerdo y enseñarle a su hermanito que lo esperaba con muchas ansias en la casa porque había acompañado el embarazo y estaba muy ilusionado con el hermanito. Y el hermanito tenía 4 años, no iba a poder entrar a la UCI, pero el hermanito tenía que ver de alguna manera a este hermanito que no lo iba a conocer de otra manera. ¿Me entienden esas cosas? Esas necesidades son las que tienen los padres que no las exploramos, que no las vemos, que no las vivimos y que es justamente lo que hay que hacer. Pero explicar, hace relativamente poco tuvimos un paciente que había tenido una encefalopatía hipóxica isquémica severa. Nosotros lo vimos a los 2 meses, había estado en la UCI neonatal. Durante todo este tiempo, finalmente le pudieron retirar de la ventilación, pero este chico tenía así episodios de apnea, posiblemente central, severos, pero aún así le habían dado de alta con su cafeína y qué sé yo. Y el chiquito seguía haciendo episodios de apnea severa, termina en mi hospital. La mamá no entendía, entre comillas, qué cosa es lo que había pasado, a pesar de que le habían explicado. La explicación fue imágenes, enseñarle cómo estaba el cerebro de su bebé en una resonancia magnética que él se le había sacado. Y no quedaba cerebro, todo estaba encefalomalásico. Esa era la razón del estado de su bebé. Cuando la mamá entendió que es la que decía, hagan todo lo posible por mi bebé, me dijo, doctora, quiero llevármelo a casa. Yo no lo he tenido casi en casa, más menos unos cuantos días, menos de una semana. Yo quiero ser mamá. Aunque me dure un día ser mamá, quiero ser mamá completa de este niño. Quiero bañarlo, quiero cambiarle su ropita, quiero darle de mamar si es que se puede, pero yo quiero ser mamá. Era su primer hijito. Se lo llevó a casa. Le vivió 5 semanas. A la 5ª semana hizo ya un episodio de apnea irreversible y el niño fallece. Pero ella ya tuvo ese recuerdo, tuvo fotos que le tomó, tuvo ropita que le puso, ejerció su maternidad plenamente en esas 5 semanas. Y eso le sirvió para tener un duelo mejor. Entonces son cosas que no estamos acostumbrados a hablarlo, no estamos acostumbrados a compartirlo, pero son cosas que se pueden hacer. Muchas gracias, doctora. Ya con toda esta motivación que nos ha brindado, ¿no? Teniendo ya la experiencia de atender pacientes no solo oncológicos, en el caso de pediatría, sino en su mayoría no oncológicos, ¿no? Y como fundadora de la unidad del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿qué requisitos mínimos o qué herramientas nos brindaría para poder tener una unidad en el Hospital Regional Lambayeque? En el hospital actualmente hay una unidad de cuidados paliativos que es liderada solo por 2 médicos, 2 geriatras y un psicólogo con enfermeras específicamente de oncología de adultos. Entonces, este es el escenario, digamos que muy, muy corto, ¿no? Para poder tratar a los niños, que más son no oncológicos. Entonces, a ver si nos pudiera dar algunos tips para poder empezar con la unidad. Todo empieza, primero, yo les diría, el camino que nosotros recorrimos es justamente tener la carga de enfermedad, ¿no? O sea, la carga de niños que podrían ser tributarios y revisen sus estadísticas de cuidados paliativos y yo les puedo enviar más o menos los diagnósticos los CIE-10 de enfermedades crónicas
que pueden hacer su búsqueda y su corrida en estadística y que puede fundamentar la creación de cuidados paliativos. Ahora, cuidados paliativos es trabajo de equipo, es multidisciplinario. Es médico, enfermera, psicólogo, trabajadora social, como las 4 profesiones básicas. Nosotros empezamos con un médico, una enfermera, una trabajadora social y una psicóloga voluntaria que nos ayudaba. Ahora hemos crecido un poco más, todavía tenemos deficiencias, pero ese es el equipo básico, digamos, por lo menos médico y enfermera, pero sí necesitamos capacitarnos. O sea, cuidados paliativos necesita sí una capacitación. Ahorita hay cursos pequeños que hay, por ejemplo, en Paliativos Sin Fronteras, que es una ONG internacional. Hay cursos gratuitos de cuidados paliativos pediátricos, introducción a cuidados paliativos pediátricos muy buenos, que es gratuito. Ya después, si quieren meterse, hay un curso ya pagado, pero que también hay. Hay la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos Pediátricos, eh, también tiene diplomados de cuidados paliativos. Nosotros tenemos maestría de cuidados paliativos en San Marcos, en Cayetano, donde se dicta una parte de cuidados paliativos pediátricos, pero el diplomado de los colombianos, de las colombianas, es solo cuidados paliativos pediátricos, también puede servir de base, es remoto, me parece que son 6 meses. Hay que capacitarse porque sí se necesita una capacitación básica. O sea, no solo bastan las ganas, hay que capacitarse, pero hay que fundamentar debidamente la necesidad. Y como bien lo había dicho doctora Carolina, en pediatría la mayor parte son no oncológicos. Es más, en países como los nuestros, generalmente el 95% son no oncológicos y el 5% son oncológicos, a diferencia de los adultos o de los geriátricos. Y entonces sí tenemos que capacitarnos porque tenemos una gran carga de enfermedad de niños con necesidades especiales de atención en salud, ¿no? Los famosos NANEAS que hay en Chile, en Argentina, en Uruguay, también nosotros tenemos, y que ellos, cuando son complejos, necesitan cuidados paliativos, ¿no? Y no lo hemos desarrollado. Entonces necesitamos constituirnos equipos, que nos capacitemos y que podemos seguir algunos cursos como los que les he dicho que nos ayuden a desarrollar las propias herramientas en cada unidad. Ahora, cada unidad de cuidados paliativos tiene sus propias características porque tiene sus propios, puede desarrollar su propio modelo de atención, puede ser variado. Si ustedes desean más información, se las puedo hacer llegar. Cómo organizar, o sea, las preguntas como para organizar una unidad de cuidados paliativos. Y entonces, respondiendo a las preguntas, yo más o menos tengo el perfil de lo que quiero desarrollar y en base a eso hago el proyecto. Muy enriquecedora, doctora. Muchas gracias. Otra pregunta es que usted mencionó sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico acerca de un consentimiento informado. ¿Ese consentimiento es realizado solo por el Instituto Nacional de Salud del Niño o es un modelo a nivel nacional? No, no hay un modelo a nivel nacional porque si bien está en el reglamento, la adecuación del esfuerzo terapéutico está en el reglamento de la ley de los derechos de los usuarios de servicios de salud, no hay un reglamento para este tipo de formatos. Nosotros tenemos el propio, que lo hemos desarrollado en base a modelos también de afuera, adaptándolo a nuestra propia realidad, y es el que lo tenemos. Pero yo creo que cada uno puede desarrollar, teniendo la base legal que está ahí en la presentación. Esa base es nuestro marco legal que nos asiste para hacer este tipo de documento, en estructura de un consentimiento informado, ¿no? ¿Ya? Ya, doctora. No sé si alguno quiere contar la experiencias con uno de los pacientes. Aquí en la unidad de cuidados intensivos pediátricos tenemos una niña que lleva 2 años y medio. En algún momento me comuniqué con usted ya en pandemia vía WhatsApp para poder buscar un poco de ayuda acerca de esta niña. Se llama María Esther. Ella es portadora de una enfermedad, una enfermedad de Wernicke-Hoffmann, ya confirmada. Actualmente
tiene 2 años y medio, vive en la UCI pediátrica, Mm, está con su traqueostomía, un ventilador mecánico, con gastrostomía. Bueno, ella está totalmente consciente, ¿no? Está recibiendo sus terapias. El inconveniente es con la familia, ¿no? ujú, Los padres, bueno, los portadores se enteraron de esta situación y bueno, se desencadenó una separación, un divorcio, problemas familiares y realmente la niña está en abandono, ¿no? Incluso ya ha reportado a servicio social. Llegan una vez a la semana o cuando hay mucha presión de las llamadas, porque realmente se ha ganado el cariño de todos, ¿no? Y todo el mundo aporta la leche, aporta los pañales, no solo médicos, ¿no? Sino también enfermeros, los mismos familiares de otros pacientes. Entonces, frente a esta situación que realmente poca experiencia aquí en el hospital, ¿no? Porque la medida es no llamar a la policía para que venga, presione a los padres, pero tampoco es la medida, ¿no? Porque conversando con la familia, bueno, no tienen condiciones ni para tenerla en casa, ni para poder llegar a visitarla. Realmente no hay eh, un poder adquisitivo para poder hacerlo, no existe, ¿no? No hay posibilidad. Y la situación es bien complicada porque realmente están en casa, perdón, en el hospital. Con ujú. ella se realizó un plan, que lo hice personalmente con la familia, un plan de necesidades, ¿no? De necesidades anticipadas, previniendo ya lo que pudiera pasar, pero consensuado con los padres, ¿no? Con ellos. Pero realmente esto que la abandonaran no estaba previsto, ¿no? No estaba previsto. Entonces, ¿qué conducta tomar, qué hacer frente a esta situación? La pregunta es, ¿cuál es lo que crees que puede ser lo mejor para esta niña? Y si bien tú dices que está consciente, todos los AMES están conscientes mientras tú les des soporte respiratorio. Este, la mayor parte de protocolos para AMES en el mundo y en general para enfermedades neuromusculares es no llegar nunca a la ventilación invasiva, quedarnos con la no invasiva hasta donde dé. Yo me acuerdo cuando hice el máster de cuidados paliativos, justamente pregunté eso, porque en mi hospital hay varios que tienen años. Y me dijeron, ¿cuál es la sobrevida de los AMES en tu hospital? Ah, le digo, son como 10 años, ¿no? Y le dije, ya, en España, me dijo, no pasan de 2 años. Y me dijo, los tuyos los ventilas, ¿no? Sí, acá no. Acá los papás, desde que se hace el diagnóstico de AME, se le dice que lo máximo que vamos a llegar a esa ventilación no invasiva, considerando la calidad de vida de estos niños en lo máximo y que estén en casa, no en un hospital, no institucionalizado, porque eso no es calidad de vida. Y los papás lo saben que se va a ir hasta ese punto y punto. Y punto. Claro, hay paliativos que los acompañan. Y cuando tenga una neumonía severa, no le vamos a dar tratamiento de octava línea. Tú, hasta donde llegaste, su tratamiento antibiótico, de preferencia permanecer en casa, ya lo saben y hasta ahí llegaste. Es que acá hacemos la desproporción terapéutica, pues, ¿no? Uno, que no tenemos mucha ventilación no invasiva desarrollada, porque en nuestras unidades pasamos de frente, ya con el COVID hemos aprendido a oxigenoterapia de alto flujo, pero antes no había ni siquiera eso. Tú pasabas de oxígeno por cánula, por máscara de Venturi, respirador invasivo. No hacías el escalonamiento y menos pensabas en este tipo de pacientes. Entonces, uno es trabajar desde el diagnóstico, en que ellos no. ¿Por qué? Porque la calidad de estos niños es sumamente pobre. Si ellos pudieran hablar, yo no sé qué te dirían a ti que no pueden salir de su cama, que no pueden ver el cielo, que no pueden ir a la playa, o que no pueden ver el parque, o que no pueden escuchar ni a un perrito ladrar, porque nunca ven a un perrito, no saben lo que es un perrito, no saben lo que es un gatito, no saben nada, y ven caras
y los procedimientos son su vida. Y entonces, si yo veo eso, digo yo, si este niño pudiera hablarme, ¿qué me diría? Conoce solo eso. Y entonces, y encima ni siquiera ahora tiene ni papá ni mamá. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos recomendar? Uno, considerar la calidad de vida de esta niña y si es que se puede, no creo que se pueda destetar, porque si es un asme uno no se va a poder destetar, pero no buscarle 5 pies al gato. Esta niña hace una neumonía o hace una infección intrahospitalaria, no empleen antibióticos de reserva, no empleen inotrópicos, no suban los parámetros del ventilador más de lo necesario, hagan medicina proporcionada, pero intenten bajar el dolor. Le pueden aplicar morfina para el distrés respiratorio, pueden sedarlo un poquito si está muy agitada o tiene alguna otra complicación, y ahí se quedan, porque esta niña de otra manera ya estaría muertita, pues, ¿sí? Sin soporte respiratorio ya hubiera sido. Está viviendo gracias al soporte respiratorio, pero este soporte respiratorio, ¿qué le está proporcionando? Vida biológica, pero tiene vida de familia, desarrolla habilidades, calidad de vida. Calidad de vida no solo es vivir, es desarrollar un plan personal, tener interacción para desarrollar algo más. Entonces, ahí hay que tener mucha cuestión de espiritualidad también, ¿no? O sea, trabajar o ver entre nosotros mismos esta cuestión espiritual. Muchas gracias, doctora. Creo que ya nos ha quedado claro que los cuidados paliativos es la puerta de entrada para humanizar, ¿no? Y no solo de los enfrentándose directamente a un paciente en fase terminal o al final de la vida, sino que es en los pacientes incluso comunes, ¿no? Que no sabemos en qué va a llegar el diagnóstico, sino es el primer momento, ¿no? Paliativos incluye espiritualidad, incluye empatía, incluye compasión, incluye muchas cosas que realmente los profesionales de la salud sí debemos conocer cuidados paliativos. Uh-huh. Y los hemos olvidado, y nos hemos olvidado. O sea, nos centramos solo en la parte biológica y nos olvidamos que el niño es niño, y nos olvidamos que los papás tienen misiones que cumplir. Y ahí vienen, pues, ¿no? Se ha roto la pareja, nos olvidamos de eso. Hace tiempo tuvimos un niñito de un pueblo de la sierra con AME. Vino y se le diagnosticó, vino de 2 meses, se quedó hasta los 4, se le diagnosticó AME, se le explicó a ambos papás qué era el AME, cómo iba a evolucionar su niño, profundamente hipotónicos, claro, se sonreía y todas estas cosas, y les explicamos, ¿no? Cuál era el devenir de estos niños. Y los papás, después de la segunda neumonía que le dio dentro del hospital, que no llegó a requerir felizmente ventilación, pero se estuvo a un punto, los papás, ambos papás dijeron, no queremos que nuestro niño sea dependiente de un ventilador, no lo llevamos hasta que Dios diga. Y se llevaron su aspirador de secreciones, la mamá aprendió a hacer fisioterapia respiratoria, lo alimentaban con sonda nasogástrica, la mamá aprendió a cambiarle la sonda nasogástrica y alimentarlo. Estuvieron en casa, vivió 4 meses más el niño en casa, los cuidados eran de mamá. La mamá incluso me refirió una vez, fue con secreciones, lo llevó al centro de salud. La enfermera que estaba ahí no sabía cómo aspirarla, ella le enseñó cómo había aprendido a aspirar a ese niño, salió de ese episodio respiratorio, finalmente ya tuvo, no, ya mucho más compromiso y falleció a los 4 meses. Pero después hemos seguido a la mamá y entonces la mamá se sentía satisfecha con haber tenido a su bebé ese tiempo en casa, dándole lo mejor que ella tenía junto con el papá. Y también, finalmente, después del fallecimiento del niñito, se separaron, ¿no? Se separaron porque ellos sabían que tenían 25% de posibilidades de repetir en otra gestación
Y la mamá me dijo, yo no podría sufrir otra vez más así. Y entonces, como el riesgo era alto, y el papá quería tener hijitos, decidieron separarse. Bueno, eso ocurrió después, pero la atención del niño fue plena con ambos papás y en casa. Y tuvimos otro caso de una niña, que era la segunda la segunda niña de esta pareja. La primera había sido normal, entonces después se embaraza la mamá, en el diagnóstico prenatal nada, nace la bebé y lo que le llama la atención a la mamá era el llanto que tenía la bebé, que era como un gatito y que movía de manera extraña sus manitos. Y me lo traen recomendado por otro paciente y me dice para que lo vea. Había nacido en un hospital de acá, de la capital, un hospital, se supone, bueno. Y cuando veo a la niña era sumamente hipotónica, pues era un trapito, ¿no? Con una respiración eminentemente diafragmática. Yo la conocí a los casi 2 meses y interaccioné con una neuropediatra de mi hospital, le hacemos los exámenes y con genética también y sale que es un AME. A los 3 meses tenía el diagnóstico de AME. Nos sentamos con los papás a hablar claramente de este diagnóstico y les hicimos la orientación, le comenzamos a capacitar en fisioterapia respiratoria, movilización de la niña, alimentación y todas estas cosas. Al mes vienen los papás y me dice, queremos conversar con usted. Y yo le digo, me siento y el papá llorando me dijo, doctora, durante todo este mes he googleado como loco. Usted no sabe cómo he googleado, pero ya sé qué es lo que va a pasar con mi bebé y no lo quiero. No quiero que mi bebé entre al respirador. No quiero. Esa bebé falleció a los 6 meses. 2 días antes de fallecer por falla respiratoria, la mamá le toma un videíto y la bebé, claro, hipotónica, con su sondita ahí colgando, pero se reía. La bebé fallece por una neumonía. 2 meses más tarde que fallece, la mamá me envía como agradecimiento ese video de la bebé sonriendo. ¿Me entiende? Es diferente, es otra cuestión. Entonces, son cuestiones que hay que vivirlas, acompañarlas y orientar debidamente. Ujú. Así es, ¿cuánto nos falta? Nos falta muchísimo, muchísimo todavía. Pero Eh, hay que comenzar a caminar, ¿ya? Hay que comenzar a caminar. Así es. Doctora, y acerca de la musicoterapia, aromaterapia, ¿no? Bailoterapia, que están comentando, incluso nos están proponiendo capacitarnos. Ahí he visto que está Sandra, Sandra, que es una musicoterapeuta, Sandra Svets. Ella. Buenas noches, Sandra. Ella es una musicoterapeuta extraordinaria y como ella dice, yo practico medicina cuántica porque con la musicoterapia ella estimula ciertos centros nerviosos. La musicoterapia no es poner música al lado del paciente, es terapia a través de las ondas que se producen, que son las vibraciones musicales y que tienen determinadas longitudes de ondas que estimulan determinados centros nerviosos y como dice Sandra, ella ha despertado a comatosos y todo eso se llama medicina integrativa, ¿ya? Que nosotros también andamos en calidad de incipiente. Hay mucha medicina integrativa que tiene su valor, que hay estudios en musicoterapia, hay en base Cochrane, que tú puedes buscar de los efectos realmente efectivos de la musicoterapia y en qué nos puede ayudar, tiene sus indicaciones, hay que saberlo. Y entonces esto, la musicoterapia, la herboterapia, o sea, hay una medicina integrativa muy amplia que se abre y que complementa de alguna manera los esfuerzos de la medicina paliativa y que ayuda mucho, pero tiene que ser musicoterapeutas, así como es Sandra. No puede ser aficionados o como creían en mi hospital, que era que vengan, le toquen 4 cosas con la guitarra y eso es musicoterapia para que se sientan bien los niños. Eso no es musicoterapia, pues ya eso es un show que le presentas al chico, pero
no es eso. Musicoterapia es algo más que eso, es terapia a través de la música, de ondas musicales, con un fin terapéutico específico, con un resultado específico y tiene medicina basada en evidencia. Al igual que la herboterapia, al igual que acupresión, por ejemplo, al igual que respiración diafragmática, para tratamiento del dolor funciona muy bien, muy bien. Son recursos que no estamos aprovechando y que deberíamos abrir nuestra mente para comenzar a utilizarlo. Muchas gracias, doctora, por todo. Muy enriquecedor. Doctor Raimundo, doctora Abel, algún otro comentario o alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Carolina. Creo que se ha abarcado el tema y las preguntas y comentarios han sido complementarios. Le damos las palabras finales a usted y a la doctora Virginia creo que para la presente reunión. Y quieren mis palabras finales, agradecerles más bien por su atención, por la convocatoria. Esperemos que el haber sembrado por lo menos la inquietud de hacer otro tipo de medicina tan científica como la que conocemos, pero más humana. Y si logramos eso de alguna manera, yo me sentiría sumamente contenta, y si podemos estimular los cuidados paliativos para el desarrollo en el país, especialmente los pediátricos, me sentiría recontra satisfecha. Y entonces, agradecerles más bien por este espacio. Nada más. Muchas Ha tenido gracias, doctora Virginia. ha tenido una convocatoria bastante amplia. Más de 100. Ok, muy Muchas bien. gracias, Gracias. muchas gracias, doctora Virginia, muchas gracias. Ya nos estamos viendo, doctora Bell, en las jornadas. Están invitados Sí. a las jornadas de pediatría, por si acaso, las 20 jornadas en Arequipa. Desarrollamos temas interesantes. Hay temas de ética y de cuidados paliativos también están por ahí. Así que los invito a participar a todos los que puedan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, muchas gracias por todo. Carolina, sus palabras finales. Bueno, agradecer a todos los asistentes, a la doctora especialmente, porque realmente nos hace falta a veces estos como jalones de orejas para cambiar el chip de lo que hacemos día a día. Muy agradecida, doctora, siempre muy acertada en sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, muchísimas gracias, doctora Virginia, por su excelente exposición, sistematizada e integral, clara, llena de conceptos y reflexiones que ha complementado la exposición. Creo que ha mantenido la atención de todos los que ingresaron y sobre todo ha sembrado esa semillita para que nosotros podamos ir creciendo de repente un poco más en ese tema. Y ya la doctora Carolina ha pedido información de cómo ir promoviendo de repente a mediano plazo una unidad de cuidados paliativos pediátricos en nuestro hospital, pues yo creo que ella va a hacer lo posible con el apoyo que podamos tener de usted y de su equipo. Gracias a la doctora Carolina Riojas por su excelente moderación, el doctor Abel como representante nuestro en la Sociedad de Pediatría en Chiclayo por su presencia, doctor Johnny Dávila, un residente que nos ha apoyado en la parte técnica del evento, y a los participantes. Principalmente hemos tenido de Guatemala, de Honduras, de Panamá, Colombia y de las diferentes regiones del Perú, incluyendo las zonas más alejadas como Maynas, Puno y de varios lugares del país. Y eso es importante porque demuestra el interés que se tiene sobre este tema, ¿no? El conocimiento que recibimos a diario en las diferentes capacitaciones nos ayudan para el diagnóstico y para el manejo. Pero este complemento es la sensibilidad humana. Esa sensibilidad
más, digamos, hasta más importante porque es para acompañar al paciente en la etapa final de su vida. Un proceso al cual todos vamos a pasar, pero que es duro, difícil, muchas veces doloroso, pero eso se puede cambiar por algo que realmente permita a ese ser humano en su última etapa de su vida no sufrir y dejar menos sufrimiento en sus familiares. Nuevamente, mi agradecimiento, doctora Virginia, a los participantes y que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Y la seguiremos molestando, doctora Virginia. Gracias. Muchas gracias. Ok, acá estamos. Hasta luego. Hasta luego.